Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Ana María Sandoval, soy estudiante de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Este podcast lo hemos creado mi compañera Sara Becerra y yo, con la intención de llevar a ustedes la información y el trabajo que hemos hecho durante meses en filosofía. Hoy hablaremos de doctrina, pero antes de eso, creo importante definir dos conceptos que comúnmente confundimos. Estos conceptos son dogma y doctrina. El dogma es aquella idea en la que creo sin interrogar o cuestionar, mientras que la doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos sostenidos por una ideología, religión o sistema jurídico. En este caso, entonces, ¿qué es la religión? La religión son sistemas místicos que se toman como opciones de fe. La religión reinterpreta algunas creencias o algunos ritos. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad no tiene origen desde el cristianismo. La Navidad era una fiesta pagana que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre. Entonces, el cristianismo sí resignifica ciertos ritos, fiestas e incluso normas morales. Aquí nos hablan de los romanos. ¿Quiénes fueron los romanos? Ellos fueron una sociedad jerarquizada y podría decirse que difícil. Los romanos dieron origen a las áreas que conocemos actualmente como la ingeniería mecánica, la ingeniería civil y la arquitectura. Los romanos no imponían su cultura y tienen una filosofía muy fuerte que es el estoicismo. Mi compañera Sara les habló en el capítulo anterior sobre el estoicismo, pero considero importante de pronto fortalecer este punto y abordar un poco más. El estoicismo tiene origen en Grecia. Los estoicos decían que la felicidad se la daba al individuo y el estoicismo era un proceso como tal de aprendizaje, de aceptación del mundo tal cual era, de no preocuparse por lo que no podían controlar, como la fama, el dinero, el poder. Era una enseñanza. La felicidad se basaba en no ser perturbada y la tranquilidad no estaba peleada con la racionalidad. Ellos decían que la felicidad no era posible en medio de la infelicidad, es decir, la felicidad debía ser colectiva y nacían parte en el que en el individuo se unía a un grupo y ese individuo a partir de ese momento era responsable de la felicidad general. Los estoicos eran materialistas, pues decían que la materia antecedía a las ideas. ¿Qué pasa? El cristianismo llega a dañar todo el proceso que habían hecho los estoicos. Claro, el cristianismo también es una influencia enorme. Tiene cosas positivas para la época y para la actualidad. Sin embargo, hay que dejar claro que sí entra a dejar de lado la idea de los estoicos, la filosofía estoica. El desarrollo del cristianismo, el origen del cristianismo, es el tema que deseo abordar hoy. Entonces, tengamos en cuenta que el cristianismo llega a Roma por las invasiones bárbaras. Hay una división del imperio. Entonces, todo el que hablaba en ese entonces latín era considerado bárbaro, salvaje. Y los bárbaros, pues llegan siendo colonizadores. Se mueven en el invierno y se sienten atraídos por este imperio.
Las mujeres de las tribus bárbaras eran la muestra de que los bárbaros venían para quedarse, porque comúnmente ellas no se movían con los hombres de las tribus. Otro aporte importante es que el del latín aparecen las demás lenguas romances. Y los ciudadanos romanos eran los únicos que pagaban los impuestos en aquel entonces. Entonces Roma impide que ni militar ni culturalmente los bárbaros puedan apropiarse como tal del imperio. En el siglo IV empieza el debilitamiento del imperio. Entonces el imperio se divide en dos, el Honorio y el Arcadio. Honorio es el imperio del occidente y Arcadio es el imperio del oriente. Con la llegada del cristianismo, pues también hay una expansión de este tanto en oriente como en occidente. El cristianismo oriental no es igual al cristianismo occidental. En el cristianismo oriental, Cristo no tiene una naturaleza humana, es decir, es divina, es monosofista. Mientras que en el cristianismo occidental, Cristo hombre es tan importante como Dios. En el año 1000, Cirilo y Metodio, abro un paréntesis, traen el alfabeto griego y la fe ortodoxa a los Balcanes. El alfabeto cirílico era de Oriente y el alfabeto latín era de Roma. Pero hasta ahora no hemos definido qué es como tal el cristianismo. El cristianismo es el conjunto de creencias y valores que surgen después de la crucifixión de Jesús de Nazaret. El cristianismo tiene varias características. Una de ellas es que nace de la filosofía platónica. Es un sistema de pensamiento. Y hasta el día de hoy, todos y todas estamos inmiscuidos en este sistema de pensamiento, es decir, en la religión. El cristianismo es monoteísta, tiene origen abrahámico, ¿sí? ¿Quién es el único que define lo bueno y lo malo? Dios. Y a partir de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, se establecen las pautas de norma, de comportamiento, de la época. Este monoteísmo, además, que nace del cristianismo, procede de los hebreos, que eran los esclavos de los egipcios. Estaban distribuidos en tribus. Y estas tribus eran nómadas. Eran pastores, generalmente, y una vez llegan a la tierra prometida, personas de vida, no vuelven a migrar a la vida pues sencilla y rural. En el siglo IV también, Constantino, que era el emperador, se convierte al cristianismo por asuntos políticos. Pero hay una razón muy importante que debo resaltar, por la cual el cristianismo tiene tanta acogida y se fortalece. Y es porque las personas pobres se sienten identificadas con el cristianismo. ¿Y por qué? Jesús de Nazaret es quien expande la filosofía del amor, de la compasión, del perdón y de la igualdad. Recordemos que antes de la caída del Imperio Romano, los patricios eran los que tenían el poder económico y político. Los plebeyos eran la clase trabajadora y los demás eran esclavos. Entonces, el cristianismo llega a decir que una vida distinta es posible, que es posible tener una vida humilde, una vida tranquila y simple de trabajo y oración, y que así usted tenía el cielo ganado. Entonces, a ellos al ver esto, pues deciden convertirse. Y acá empiezan los cambios. Entonces, antes gobernaba el emperador. No, pues después de la caída ya no. Ahora gobierna el papado y gobierna la Iglesia Católica. El imperio pues ya deja de ser esta organización política, ya no es usted el ciudadano, sino que ahora es cristiano y no puede pelear. Punto. La filosofía se convierte en teología. Y ahí entra un hombre maravilloso que tiene
unos aportes enormes para el cristianismo y es San Agustín. San Agustín fue el padre, doctor y santo de la Iglesia Católica. Y él es diferente a los demás porque hace precisamente un esfuerzo por fusionar la razón, la fe, la filosofía y la religión. Y además crea una corriente intelectual que influye en los teólogos y filósofos medievales, el agustinismo. Un ejemplo de la filosofía del amor y la igualdad es la siguiente cita de San Agustín. Pobre no es quien tiene menos, sino quien necesita más para ser feliz. La fe es creer lo que no vemos y su recompensa ver lo que creemos. Vamos a hablar entonces de la Edad Media, porque ya mencioné a San Agustín. La Edad Media es el periodo en el que los historiadores e investigadores dicen que el tiempo se detuvo, que el tiempo era infinito. La Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y la llegada de los españoles a América. En la Edad Media el hombre era unidimensional. Dios era lo más importante. Y aquí entra otro filósofo llamado Aristóteles que instaura, bueno, él no, la Iglesia instaura una parte del pensamiento aristotélico, instaura el organón, libros de método. El pensamiento aristotélico era lógico, físico y metafísico. Y decía que pues el mundo estaba constituido por causa y efecto en el orden de la moral. En este momento pues la Iglesia acaba con los vestigios de las escuelas romanas. En la educación pasa a ser un proyecto central de la Iglesia, ¿sí? Y la crianza hace parte de la Iglesia nuevamente. Es decir, que la Iglesia Católica sí juega un papel educador muy importante en la Edad Media. Y no era importante, era el único y era incuestionable. Hay un señor, es un humanista llamado Peter Ramos. Él se queja mucho de la escolástica. La escolástica era este movimiento, esta corriente filosófica, pero también teológica, que utilizaba, sí señores, el pensamiento aristotélico para comprender el contenido de la palabra, de las escrituras cristianas. Este señor dice que él no aprendió habilidades básicas para su vida y cosas que él en ese momento consideraba importantes, como la poesía, como la literatura, como las artes, porque en su formación académica, pues lo único que enseñaban era el organón. Entonces, este es un periodo que, además de ser el periodo de incendios, pérdidas de libros, en donde el valor de la moneda es otro, el valor de la tierra es otro, y el origen de los grandes capitales es la discriminación del pueblo judío en la Edad Media, y en el que Bizancio, que quedaba en Rusia, en donde estaba la fe ortodoxa y las iglesias ortodoxas, es el puente entre el mundo antiguo y lo que se conocía en aquel entonces como actualidad. Nace este sistema que se conoce hoy en día como renacentismo. Y en el renacentismo, estos humanistas sí se empiezan a rebelar. Estos humanistas son críticos de las ciencias, algunos de ellos, como Vives, dice que las matemáticas pues casi que no sirven para nada, que el ser humano necesita en ese entonces, pues no son fundamentales para la formación espiritual y sensible del ser. También empiezan a rechazar el dogmatismo cristiano porque en el renacentismo el conservadurismo era habitual y el conservadurismo y la escolástica
era lo que se dictaba en las universidades y en las escuelas catedralicias. En las escuelas catedralicias enseñaban dentro de las catedrales, valga la redundancia, y el ser monja daba acceso al conocimiento, a la lectura y a la escritura. Era como una vía de escape a hacer vientres, pues, a estar embarazadas. Aún así, pues al interior del convento se mantenía una jerarquía. Las clases altas sociales pues eran privilegiadas y no había forma de pensar críticamente. Era lo que había y nada más. Si usted quería estudiar, habían dos opciones: o era monja o era sacerdote. Si finalmente se decidía por alguna, tenía que tener presente que la vida que iba a tener a partir de ese momento era una vida contemplativa, una vida de lectura y de teoría. Y la universidad era un gremio de sabios, la mayoría varones, en donde se resguardaba el saber y no había una demanda social. Otras características de la Edad Media es que había feudalismo, no hay cambio. Los hijos aspiraban a la profesión de sus padres. El mundo era teocéntrico. Había miedo, ¿sí? No era obedecer de pronto por respeto. Todo lo contrario. Era un miedo a los dogmas, era un miedo a Dios. Había una exacerbación de la culpa y del pecado. Había una persecución a las personas que consideraban paganas, sobre todo a las mujeres que tenían conocimientos sobre plantas, sobre medicina, sobre yerbajes, sobre ciencias, sobre otras áreas que iban destinadas únicamente al estudio de los hombres, desafortunadamente. Áreas incluso como la poesía, la filosofía. La función de la iglesia en este entonces era moralizar. La patrística era teología, el significado de Dios y el bien, la construcción del orden del espíritu. Era pues la organización de los padres de la iglesia, los primeros educadores. Y la escolástica tenía diversas prácticas. Lectio era la cátedra, silla donde se sentaba el profesor. Disputatio, métodos de enseñanza e investigación. Y prédica, actualización del mundo clásico. Entonces, todo este recorderis para concluir, la doctrina son las enseñanzas de Jesús, del Evangelio, de la Iglesia, los mandamientos, los profetas y los sacerdotes. Hay otro autor que es Erasmo. Erasmo fue un erudito humanista holandés, considerado uno de los mayores pensadores del Renacimiento. Erasmo elaboró nuevas traducciones del Nuevo Testamento al latín y al griego, y estaba interesado en la educación y en la reforma de la educación. Era un gran defensor, porque la educación fuera como ese punto de partida para promover las enseñanzas y la palabra de la iglesia medieval. Él creía en la importancia de estudiar literatura clásica y en lo que significa ser humano. También estudió la historia de la iglesia cristiana, sus padres fundadores y los textos del Nuevo Testamento. En 1516 publicó su traducción al latín y el griego del Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta esto, todo lo mencionado anteriormente, haciendo un repaso de la historia, de doctrina, pues actualmente, ¿cómo estamos? ¿Será que la iglesia y la religión influencia en la educación actual? El 66% de las universidades en el país son privadas y pertenecen a corporaciones religiosas.
¿Cuál es mi respuesta? Sí. Y hasta 1991 en la Constitución se cuestiona la materia de religión. No es que se elimine, es que se cuestiona y empiezan a ver a los ciudadanos como seres que tienen libertad de decisión, de culto y de creencia. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cuál fue la influencia de la religión en tu proceso educativo? Si estuviste en un colegio religioso o no, respóndete esas preguntas. Yo estudié en un colegio privado, era un colegio de monjas, y al menos ahí, si tú entrabas, era porque creías en la fe católica y debías seguir las normas que las monjas te imponían, por así decirlo. No rezabas, sencillo, te quedabas sin descanso. No asistías a la misa, sencillo, o te quedabas sin descanso o te bajaban en una nota definitiva de religión, de ética, de alguna materia. Entonces todos estos ejercicios espirituales, todas estas prácticas de la palabra, de la oración, de la lectura y del silencio, del medioevo, de estas prácticas que estaban en las escuelas catedralicias y en las universidades medievales, pues existen hasta el día de hoy. La religión hace parte del sistema de creencias actual. Ninguno y ninguna de nosotras, por el lugar en el que nacimos, nos podemos zafar fácilmente de estas creencias. En la familia, en la moral, en el concepto que tenemos incluso del amor, de la amistad, está presente el cristianismo. Después de haber escuchado esto, quiero que me cuentes cómo te pareció, si tienes alguna pregunta, si hay algo que quieres aportar. Gracias por escucharme. Ten un feliz resto de día. Chao.